Ok. Entonces, hoy en esta clase lo que vamos a hacer es empezar con un resultado que vamos a usar como base, no lo vamos a probar, que es un teorema de Borsuk y Ulam. Entonces, es un teorema que nos habla de funciones continuas en la esfera. Entonces, primero necesitamos la esfera, hablando de la esfera unidimensional, entonces vamos a definir sea Sn, va a ser un conjunto de puntos en Rn+1, con n, o sea, un punto con n coordenadas, n+1 coordenadas, y va a tener la propiedad de que la suma de los cuadrados es 1. Entonces es lo que es la esfera n-dimensional que generaliza el círculo o la esfera en 3 dimensiones. Bueno, esta de aquí, esta n que está aquí es la dimensión de la esfera. Entonces, por ejemplo, cuando S vale 1, vean que aquí lo que tenemos es solo los casos de igualdad, cuando la suma de los cuadrados es 1. Entonces, cuando n vale 1, lo que tenemos son dos coordenadas, x, y, tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Ese es el círculo. Entonces, el círculo vive en el plano, pero la dimensión es 1, porque el círculo es algo, bueno, con círculo me refiero a la circunferencia, solo el borde. Es una figura que tiene perímetro, que es una longitud, pero no tiene área. Está hueco por dentro. Entonces, para nosotros la circunferencia, el borde es un objeto, es una curva, básicamente, una curva cerrada. Un objeto que tiene longitud, pero no tiene área. Y de forma similar, S2 es la esfera en 3 dimensiones. La esfera en 3 dimensiones. Pero estamos hablando de nuevo, es la cáscara. Entonces es algo que tiene área, pero no tiene volumen. Entonces por eso es que su dimensión es 2. Y el teorema que vamos a usar, de Borsuk y Ulam, lo que nos dice es esto. Si F va de la esfera de dimensión n al espacio de dimensión n, es una función continua, entonces vamos a encontrar un x en la esfera tal que la imagen de f y su antipodal, el punto que está completamente opuesto, f de menos x, tienen el mismo valor. La imagen de x y la imagen de menos x es la misma. Eso es lo que nos dice el teorema de Borsuk y Ulam. ¿Okay? No vamos a probar el resultado, nada más vamos a aplicarlo. Pero primero entendamos un poquito qué pasa, por ejemplo, en el caso de dimensión 1, que debería ser como sencillo. Nosotros tenemos el círculo. Y tenemos una función continua que va del círculo a la recta. Es una función f que va del círculo S1 a R. Y el teorema nos dice que tiene que haber dos puntos diametralmente opuestos. Digamos algo. Vamos a algo así. Aquí está x y menos x, cuya imagen es el mismo punto.
¿Y por qué sería eso? Bueno, básicamente este es el teorema del valor medio, de valores intermedios. Porque si nosotros tenemos la función continua, S1 en R continua, y nosotros definimos g de x que sea f de x menos f de menos x, básicamente aquí estamos, lo que estaríamos haciendo es que buscamos un punto donde g sea cero, ¿verdad? Y claramente g es continua porque es resta de funciones continuas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Valores intermedios nos dice que si empezamos, por ejemplo, aquí, que sería el punto 1,0, y digamos que este valor es sin pérdida de generalidad, es positivo, nosotros podemos ir subiendo, ir de forma continua, hasta llegar al punto menos 1,0, y nosotros tenemos que g de 1,0 es igual a menos g de menos 1,0. Quiere decir que si originalmente la función era positiva, aquí va a ser negativa. Y el teorema de valores intermedios nos dice que si una función continua de los números reales es positiva y luego negativa, tiene que haber un punto donde pase por cero. Entonces, este resultado lo que hace es un resultado más general de valores intermedios, aplicado para el caso de esferas. Y bueno, aquí es claro que la dimensión de R del espacio al que lo estamos mandando, vamos a ver aquí, esta dimensión que está aquí no puede ser más pequeña que la dimensión que está aquí, porque o si no, por ejemplo, si hacemos una función que va del círculo en el plano, podríamos mandar el círculo en sí mismo. Eso es claramente continuo y no tendría dos puntos antipodales que caen en el mismo valor. Ok. Entonces, para la clase de hoy, ese es el resultado que vamos a usar. Y lo que vamos a probar es primero el teorema del emparado de jamón. Entonces, ¿qué es un emparedado de jamón? Bueno, un emparedado de jamón tiene pan arriba, tiene un jamón abajo y tiene más pan abajo. ¿Ok? Entonces digamos que uno quiere repartir el emparedado de forma equitativa. O sea, cortar el emparedado en dos partes. Entonces, lo que nos interesa es encontrar un corte del emparedado en dos partes y que sea equitativo. Bueno, ¿cómo hacemos que sea equitativo? Ocupamos que la cantidad de pan y la cantidad de jamón sea la misma para cada persona. Pero también que la parte de arriba en el pan sea la misma para cada persona y la parte de abajo sea la misma para cada persona de la forma correspondiente. O sea, los de arriba tienen que ser iguales para cada persona y los de abajo iguales para cada persona. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando parte una hamburguesa, que a veces uno se queda con muy poco pan por arriba o algo así de uno de los lados. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a probar es que se puede hacer esta división de forma equitativa. ¿Okay? Entonces, lo que se quiere hacer es queremos encontrar
un plano, ¿sí? Vamos a es particionar con un plano que biseque los conjuntos. Voy a llamarle P1, J y P2 de manera simultánea. ¿Dónde bisecar? Serían términos del volumen. Entonces, si nosotros definimos, nosotros sabemos que un plano es el conjunto de puntos que satisfacen la ecuación X por producto punto un vector U igual a B. A X más BY más CZ igual a D. A veces se escribe así. Bueno, de hecho este es un número real, perdón. Aquí. Y bueno, especifiquemos, estamos hablando de X en R3 en este caso. Y U es un vector fijo. Es el vector fijo, que es el vector normal. Normal del plano. Entonces este plano es algo así. Y U forma un ángulo de 90. Oscar, una pregunta, ¿verdad que esos conjuntos tienen que ser acotados? ¿O cómo sería? Y ya vamos a esas condiciones. Acotados, sí ocupamos que tengan volumen finito como para poder dividirlo. Y ya vamos a un ejemplo, pero sí, digamos, por ejemplo, si estamos hablando de todo por ejemplo, que estuviera en el octante positivo, no se podría porque toda partición tiene una parte finita y otra infinita del otro lado. Entonces, sí, medida finita, bueno, volumen finito es algo que vamos a pedir ahorita para hacer la partición. Ok, por allá. Ok, bueno, y aquí no lo mencioné, o sea, aquí estoy diciendo que estamos en R3, pero cuando está hablando del emparedado jamón no lo mencioné, pero como es un emparedado sí estamos en 3 dimensiones. De momento estamos en 3 dimensiones. Sí, entonces, si nosotros tenemos un plano, nosotros podemos, este plano define 2 semiespacios, que es la parte de arriba, todo lo que está aquí arriba del plano y todo lo que está abajo. Entonces vamos a definirlo como pi más sería el conjunto de los productos puntos de X con U que no son B, pero son mayores que B. Producto punto es mayor que B. Mientras que pi menos sería el semiplano contrario. El producto punto es menor que B. ¿Okay? Entonces, un plano pi seca un conjunto A si el volumen de A sobre el plano es igual al volumen de A debajo del plano. Esa va a ser la definición de bisecarlo. ¿Okay? Entonces vamos a probar que si los 3 conjuntos son finitos, tienen volumen finito, si P1 a P2 tienen volumen finito, existe un plano que los biseca.
Bueno, antes de eso, entendamos un poquito este tipo de problemas, y es, por ejemplo, en R2. Digamos que uno está en R2 y uno tiene una figura acotada con volumen finito. Digamos que este es un conjunto A. Entonces, es fácil ver que existe un plano que biseca el conjunto A. Existe plano, perdón, existe una recta en este caso. Estamos en R2. Que biseca A. Entonces, esto es un resultado que se puede hacer con, bueno, a veces lo he visto de ejercicio en 250, bajo las hipótesis correctas de A. Y lo que uno puede hacer es considerar una función continua que a f de x, a x, f de x le va a asociar el área, de la intersección de A con el conjunto de A, de A, B, tales que A es menor o igual que X. Entonces, si uno tiene esta figura por aquí, esta figura B que dijimos, uno puede tomar un X y uno dice, vamos a asociar el área que está aquí. Vamos a asociar el área que está acá. Y no sé, sería este valor. Y la idea sería encontrar un valor X donde esta área sea justamente la mitad del área de A, ¿verdad? Porque si esta es el área que está antes, la que está adelante también sería igual, la mitad que hace falta. Y la idea es mostrar que f es continua, f de x continua, y si la función es acotada, si el conjunto es acotado, uno puede encontrar un primer valor, digamos que por aquí existe un x0, tal que f de x0 es 0, mientras que podemos encontrar un valor por aquí. Entonces, existe también un x1, tal que f de x1 es igual al área de A, o sea que está ya después de A, y por valores intermedios existiría un punto donde se biseca, donde tenemos la mitad. Aquí, para mostrar que es continua, uno usaría que es acotada. Puede usar que es acotada para decir, intenté, si avanza x por un epsilon, entonces tenemos esta franjita, una franjita, digamos, el área que se cubre es infinita, pero la intersección con A sería un rectángulo muy pequeñito. Pues ahí tiene la continuidad. ¿Ok? Entonces, esto es algo que se puede hacer de forma muy sencilla, y no solo en el plano, sino que si usted me da una figura en cualquier dimensión, si asumimos que es acotada y de volumen finito, siempre podemos hacer lo mismo con un hiperplano. Si tenemos una figura en el espacio, no sé, que no sea exactamente y pues algo un poco extraño, pero uno puede empezar primero con un hiperplano muy abajo, que debajo de este hiperplano no haya nada del volumen, y luego terminar con un hiperplano muy alto, que arriba del hiperplano no haya nada, o sea que todo esté por debajo,
Y por el mismo argumento, usando continuidad, uno tiene valores intermedios y puede bisecar la figura. ¿Okay? Entonces, bisecar una sola figura no es difícil. Pero aquí vamos a bisecar 3 figuras. El pan, el jamón y el otro pan. ¿Okay? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces aquí, bueno, les dije al inicio, quiero ser un poco informal. Entonces tal vez vamos a trabajar unos casos más que la versión general. Pero la idea es que queremos hacer esto en vez de tener una función continua en R, como lo teníamos aquí, vamos a hacer una función continua en una esfera. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Entonces, tenemos 3 conjuntos. P1, P2 y J, con volumen finito, finito y acotados. La hipótesis de acotado realmente no es necesaria, pero va a simplificar más las cosas. ¿Okay? Entonces, vean que aquí nosotros, como escogimos esta recta, la escogimos perpendicular al eje X o paralela al eje Y. Y es claro que esta escogencia se puede haber hecho en cualquier dirección. ¿Verdad? Y lo mismo aquí en R, en R3. Deme cualquier dirección y en esa dirección como altura vaya moviendo un plano de arriba para abajo y eventualmente biseca. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una dirección. Entonces, tome una dirección, tome U, un vector unitario. Va a ser un vector unitario, o sea, U, este techito aquí, o sea que U pertenece a la esfera. La definición de la esfera son los vectores con norma 1. Y nosotros podemos encontrar un H. Entonces, existe H tal que H biseca el jamón. Existe un H tal que H biseca J y que va a ser un plano perpendicular a U. Entonces, con U, vamos a ponerle U aquí abajo, con U perpendicular a este plano. Entonces la idea va a ser la siguiente. Por cada punto en la esfera podemos encontrar tal plano. Y nosotros lo que queremos es que alguno de estos planos vaya a bisecar a los otros 2 conjuntos. Nos gustaría bisecar los otros 2 conjuntos. Entonces vamos a hacer una función. Defina f, que va a ir de S2 en R2, que en la primera entrada, pues f de u, nos va a dar en la primera entrada el volumen de el conjunto P1, intersecándolo con el semiespacio que está por debajo de este plano. Perdón, Oscar, ese HU es del que venía hablando antes, ¿verdad? Técnicamente. Este HU es, sí, este de aquí. Bueno, este que biseca a J. Ok. Entonces, vamos a definir este HU
el área que está bajo el plano, el volumen que está bajo el plano y que pertenece a P1, y la segunda coordenada va a ser el volumen de intersección de P2 con el mismo semiespacio. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es ver que esta función debería ser continua y aplicar el teorema de Borsuk-Ulam. Y bueno, ¿qué nos dice el teorema de Borsuk-Ulam? Si lo podemos aplicar. Vean que si nosotros tomamos dos puntos antipodales, digamos que aquí está el jamón, entonces aquí está una dirección, y nosotros decimos, en esta dirección tenemos un plano así que biseca el jamón. ¿Okay? Entonces en esta dirección, el semiplano que está debajo de HU es esta parte de abajo. Pero si tomamos la dirección contraria, tendríamos que el mismo semiplano es el que biseca J, ¿verdad? Si lo tomamos más arriba o más abajo no va a servir. Bueno, hay un tecnicismo, tengo que mencionarlo. Pero la parte que está debajo del plano se invierte totalmente. Si le damos la vuelta al mundo, lo que está abajo de nosotros es lo que antes estaba arriba. Entonces, tenemos U. Y ahora, esto que está aquí sería lo que está abajo de HD. ¿Ok? Entonces, lo que tendríamos es que HU más es lo mismo que HU menos, H sub U menos, o H sub menos U menos. ¿Sí? Y si podemos aplicar el teorema de Borsuk-Ulam, lo que nos está diciendo es que como f de U es igual a f de menos U, entonces las dos coordenadas son iguales. Esto quiere decir que el volumen de P1 intersección HU menos es igual al volumen de P1 intersección H menos U menos, que es lo mismo que el volumen de P de 1 intersección HU más. ¿Sí? Entonces, encontrar dos puntos antipodales que tengan la misma imagen nos diría, encontramos una recta que biseca, por definición, biseca a G, y luego, por ser antipodales con la misma imagen, biseca tanto a P1 como a P2. ¿Ok? Bueno, aquí, para simplificar un poco la prueba, en realidad vamos a asumir una especie de conexidad, de que esto es una sola pieza. El problema sería que tal vez este plano no es único. Si por ejemplo, tuviéramos algo como así, una mitad arriba y una mitad abajo, resulta que uno podría encontrar varios planos que tengan esta propiedad. Pero para simplificar la prueba, vamos a suponer que este plano es único. Entonces, suponer que solo existe un plano que biseca el jamón en una dirección dada, ¿verdad? Porque para cualquier dirección sí vamos a encontrar un plano. Bueno, y la continuidad, pues, la vamos a mencionar intuitivamente, pero lo que sucede
es que si nosotros giramos un poquito, estamos en un vecindario de la esfera. Entonces, digamos que aquí está un U. Y nosotros giramos un poquito. Entonces, antes teníamos un plano de esta forma, normal a este vector. Y ahora deberíamos tener un plano que sea una rotación de este, básicamente. Si nosotros rotamos este solo un poquitín y lo bajamos un poco o lo rotamos por arriba, entonces, básicamente, si esa es una primera recta, bueno, es un plano, pues, aquí bajo como recta, básicamente, si lo giramos un poquito y bajamos un poquito la altura, podemos asegurarnos que lo que está aquí abajo no esté muy lejos de la mitad del jamón. Y con no muy lejos quiere decir que que podría ser menos, pero no es más de la mitad. Mientras que lo que está aquí arriba tenga la misma propiedad, que no supere la mitad del jamón. Entonces podemos hacer una franjita aquí muy delgada. Podemos hacer aquí una franjita muy delgada, donde nosotros podemos decir, bueno, la figura que tenemos es un plano, el plano que está bisecando es muy parecido al original, rotado un poco, pero en altura no ha variado mucho. No ha variado mucho. Y al no variar mucho, usando que la figura es acotada y que tiene volumen infinito, tendríamos que estos volúmenes también variarían muy poquito. Y eso es lo que nos daría la continuidad. Entonces lo que tenemos es que f es continuo. Porque si se varía u un poco, el plano HU varía también poco. Bueno, como les dije, vamos a dejarlo en la parte intuitiva. No vamos a formalizar todos estos detalles. Por supuesto que si alguien quiere discutir los detalles más formales, podemos hacerlo luego o les puedo enviar un material donde se discute con más detalle. ¿Okay? Pero bueno, tenemos esa continuidad y entonces ya teniendo la continuidad, tenemos que por el teorema de Bohr-Coulomb, existe U con U, menos U. Existe U en la esfera. Bueno, en este caso es S2. Tal que F de U es igual a F de menos U. Bueno. Es el teorema del sándwich de jamón. Pero, más que el teorema del sándwich de jamón, ahorita nos va a interesar la versión discreta del sándwich de jamón. Entonces, primero voy a mencionarles la versión general del sándwich de jamón, que dice lo siguiente. Teorema. Si tenemos n conjuntos en un espacio de dimensión n, en el Rn, perdón, contenidos en el Rn,
con volumen finito. Bueno, digamos que el volumen de A sub I es infinito para todo I. Estamos hablando del volumen n-dimensional. Entonces, existe un hiperplano H que biseca ahí para todo I. Entonces, de nuevo, bisecar. Aquí un plano tiene la forma X producto punto U. Es el conjunto de soluciones a un número B, donde X está en Rn y U está también en Rn, pero es un vector fijo. Y de igual forma definimos el U más y U menos, que serían los puntos que están sobre el hiperplano, y los puntos que están bajo el hiperplano, respectivamente. Entonces bisecar aquí significa que el volumen de A debajo de este hiperplano coincide con el volumen de A sobre el hiperplano. Bueno, en la clase anterior les mencionaba, bueno, que lo que vamos a ver aquí, solo les voy a pedir que usen un teorema en la tarea y en el examen. Bueno, hablando del segundo examen, ¿verdad? Que sería uno de los teoremas de los que vamos a ver aquí, solo les voy a pedir uno, que es el teorema discreto del sándwich de jamón. Entonces, vamos a discretizar este resultado. Pasar de continuo a discreto, en este caso quiere decir, vamos a considerar conjuntos finitos. Entonces, vamos a hacer teorema sándwich de jamón discreto. Entonces, sean A1, A2, hasta AN, subconjuntos de Rn. Sean conjuntos, vemos que son conjuntos finitos. Entonces, vamos a encontrar un plano. Existe un plano que biseca a cada conjunto. Entonces, bisecar, aquí la noción cambia un poquito. Y lo que vamos a pedir en esta es para bisecar es que el tamaño de AI intersección H sea igual, perdón, intersección el hemisferio de arriba, sea lo mismo que la cantidad de puntos de AI debajo de este hemisferio, debajo de esta semiplano, pero también que sea básicamente la mitad de puntos de A. ¿Okay? Entonces aquí hay que tener un cuidado, porque ¿qué pasa si uno tiene un plano? Digamos que A tiene 10 puntos, y entonces uno encuentra un plano que contiene 6 puntos de A y luego 2 por arriba y 2 por abajo. Entonces eso no nos interesa para bisecar A. Nos interesa que si A tiene 10 puntos, entonces cada 10, 5 arriba y 5 abajo. ¿Okay? Para probar el teorema discreto del sándwich de jamón,
vamos a usar el teorema continuo, la versión original. ¿Sí? Entonces, primero vamos a hacer un caso para simplificar un poco las cosas, pero luego vamos a ver cómo lo cambiamos. Entonces, suponga que cada uno de los conjuntos tiene una cantidad finita de puntos. Todos tienen una cantidad finita de puntos, una cantidad impar de puntos. Y además, vamos a suponer que los puntos están en posición general. Y suponga que los puntos están en posición general. Recuerden que posición general significaba no hay n de ellos, no hay n más 1 de ellos en un hiperplano. Entonces, posición general, habíamos dicho, por ejemplo, en el plano, era que no hay 3 puntos en una recta. En el espacio sería que no hay 4 puntos en un plano. Entonces, vamos a asumir estas hipótesis para simplificar un poquito los cálculos. Okay. Y luego, ¿cómo podemos hacer para usar un teorema continuo en esta configuración discreta? ¿Alguien tendrá alguna idea? Algo que crea que se pueda hacer para construir un conjunto con volumen e intentar aplicar el teorema del emparedado de jamón. Usar lo que vimos la clase pasada, ¿no? De agarrar los puntos en... Ay, ¿cómo era? Que sumaran uno, no me acuerdo muy bien, la verdad. Bueno, es que la vez pasada estamos hablando de envolventes convexas, de combinaciones convexas de puntos. Y realmente aquí queremos no involucrar a todos los puntos en un solo objeto. O sea, sí hay conjuntos, pero hay n conjuntos, pero generar algo con esos conjuntos es un poco problemático, porque solo queremos la mitad de los puntos de un lado de una hiperplano. Además que estos a su vez pueden tener 2 puntos y considerar una recta, no va a decir mucho. Lo que queremos ahorita es algo con volumen. Y bueno, lo que vamos a hacer es inflar los puntos. O sea, en vez de pensar los puntos como tales, uno sabe que por ejemplo, en el espacio, perdón, en el plano, uno sabe que un punto es un objeto que no tiene área, nada más está ahí. Pero cuando uno lo dibuja, bueno, sí tiene algo que parece tener un grosor, ¿no? Entonces vamos a aprovecharnos de eso. Vamos a pensar los puntos como si fueran bolas. Bolas con radio pequeño. Entonces, reemplacemos los puntos por epsilon bolas. Es decir, tenemos un X y definimos epsilon X, que sería el conjunto de puntos que están a distancia a lo sumo epsilon.
Y eso nos devuelve, eso nos da conjuntos a epsilon, que sería la unión de x epsilon, tal que x está en A. Entonces, antes teníamos un conjunto que son puntos finitos, no tiene volumen. Ahora vamos a tener la unión por cada conjunto, vamos a tener una bola por cada punto. Y ahora sí tiene volumen. Y ya podemos usar el emparedado de jamón. ¿Okay? Entonces, los A epsilon son acotados con volumen finito y ahora positivo. ¿Verdad? Porque cuando uno usa emparedado de jamón en volumen 0, pues cualquier recta lo biseca, porque la definición de bisecar es que haya la misma cantidad de volumen por cada lado. Si el volumen es 0, no importa cómo particionemos el conjunto, va a tener volumen 0 por arriba o volumen 0 por abajo. Ahora vamos a usar un resultado geométrico, bueno, un poco, que sería lo siguiente. Como no hay n más 1 puntos en un hiperplano, entonces nosotros podemos coger epsilon tan pequeñito que lo mismo pase para estas bolas. Entonces, o sea, esto mismo que decir en un hiperplano hay máximo n puntos, ¿verdad? Puntos. Y aquí cuando decimos que los puntos están en posición general, nos referimos al conjunto de todos los puntos. Los conjuntos tienen cantidades finitas de puntos y supone que los puntos, aquí vamos a mencionar, los puntos sería todos juntos. Entonces, como tales, todos van a estar en posición general. Y eso nos dice, un hiperplano tiene máximo n puntos. Y entonces lo que vamos a concluir es que si epsilon es suficientemente pequeño, entonces un hiperplano corta máximo n bolas. ¿Okay? Y esto no es tan difícil de probar usando un argumento de límites, que es que si usted supone que para todo epsilon siempre encontramos todo hiperplano, perdón, interseca por lo menos n más 1 de estas bolas, uno puede tomar un argumento de límites para encontrar un hiperplano que contenga n más 1 puntos, lo cual no se puede porque está en posición general. Entonces, no me voy a meter mucho en detalles, pero podemos hacer eso. Y ahora, digamos que encontramos un hiperplano, entonces existe H que biseca los conjuntos A sub i epsilon para igual 1 hasta n. Este es el teorema del sándwich de jamón. Eso es el teorema. Bueno, esta es la versión general, no la que probamos, sino la de n, dimensión n. Ok. Entonces, recordemos que A tiene una cantidad, que todo conjunto tiene una cantidad finita de puntos. Entonces, digamos, si A sub i tiene 2K más 1 puntos,
vean lo siguiente, que H debe intersecar alguna de las epsilon bolas. ¿Verdad? Porque si no biseca ninguna, perdón, si no interseca ninguna, digamos, aquí tenemos H, y aquí hay cierta cantidad de bolas, y aquí hay cierta otra cantidad de bolas, entonces digamos que aquí hay A, y aquí hay B. No es posible, como todas las bolas tienen el mismo radio, se necesita que la cantidad de bolas arriba sea igual a la cantidad de bolas abajo, porque H biseca este conjunto. ¿Ok? Esto sería, y si no hubiera intersección, nosotros sabemos que A más B son enteros y suman 2K más 1. Esto es si no, ¿verdad? Estamos por contradicción, suponga que no. Tenemos que A más B suman 2K más 1. No hay la misma cantidad de bolas arriba que abajo. Y eso nos llevaría a una contradicción. ¿Ok? Bueno, espero que estemos de acuerdo con eso. Por lo menos si lo pensamos un poco en el plano, ¿verdad? O sea, lo que estamos diciendo es que no podemos dividir un conjunto en este caso sería círculos, incluyendo el interior. Si es una cantidad impar de círculos, si queremos dividir la mitad del área, tenemos que atravesar por lo menos uno. ¿Ok? Entonces esto es para cualquiera sub i, porque recuerden que la hipótesis que dijimos al inicio es que, para simplificar el caso, es que todos tuvieran una cantidad de impar de puntos. Vamos a suponer que todos tienen una cantidad impar de puntos. Y entonces lo que decimos es que para todo i, H interseca a i, epsilon. ¿Ok? Y estos son n conjuntos. Son n conjuntos y H interseca cada uno de ellos. Pero recuerden que habíamos dicho antes que un hiperplano intersecaba máximo n bolas, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que por cada conjunto interseca una de las bolas del conjunto, al menos una, pero como a lo sumo interseca n bolas, de aquí se concluye que H interseca a I epsilon en exactamente una bola. ¿Ok? Entonces pensemos de nuevo en el caso del plano. Si, bueno, no puede ser 2, ¿verdad? Porque son a lo sumo n. Entonces todos conjuntos tienen que ser intersecados en una bola, ¿verdad? Entonces, si tenemos 2K más 1 bolas, tiene que haber K arriba, K abajo, y una bola aquí en el centro, que es intersecada por H, ¿verdad? Pero vean lo siguiente. Aquí hay K bolas, ¿verdad? Aquí hay también K bolas. Eso quiere decir que podemos decir algo todavía más fuerte. La bola que es intersecada por H es bisecada por H, ¿verdad? Porque entre las otras bolas se compiten el volumen. Quiere decir que en la bola que es particionada, la mitad del volumen está arriba y la mitad del volumen está abajo. ¿Y saben qué tiene que cumplir un hiperplano para bisecar una esfera, una bola? Que pase por el centro, por el punto centro de esa bola. Exacto. Tiene que cortarlo en el puro centro de la bola. O sea, que este H, esto no es el que quería. O sea que este H pasa por exactamente un punto de A sub i.
El centro, recuerden que los centros de las bolas son los puntos de A sub I. O sea que los centros, todas las bolas, incluyendo los centros, tenemos K bolas arriba, tenemos K abajo y una en el puro borde, una que está contenida en H. Oscar, solo una pregunta. ¿Por qué ese hiperplano no podría, en vez de pasar solo por una bola, pasar por tres, digamos, por un número impar de ellas, dividiendo los volúmenes? Ok, sí, aquí estamos usando dos hechos. O sea, estamos usando dos propiedades. Sin estas dos no podemos afirmarlo. Una es que H interseca máximo n bolas. Ok, máximo n bolas de todos los conjuntos. O sea, tenemos, esto incluye las de radio A1, perdón, las de centro en A1, A2 y hasta AN, ¿verdad? O sea, hay una cantidad finita de bolas por cada conjunto y de todas las bolas que hay, no sabemos cuántas son, o sea, sería la suma de los conjuntos, del tamaño de los conjuntos. De todas estas, interseca máximo n bolas. Y dos, H interseca A sub I epsilon. Entonces, si los pensamos como colores, coloreamos las bolas dependiendo del conjunto en el que están. Lo que estamos diciendo, o sea, lo que probamos originalmente es que de fijo tiene que atravesar una bola. Deme el color I, tiene que atravesar una bola con color I. Si no las atraviesa, no va a ser una partición equitativa. Entonces, tenemos que interseca al menos n bolas y al mismo tiempo interseca a lo sumo una bola. Y al mismo tiempo interseca a lo sumo n bolas. Y la única forma que estas dos funcionen en armonía, esto es para todo I, la única forma de que estas dos funcionen en armonía es que interseca exactamente una bola en cada uno. ¿Verdad? Si Ok. H una bola de cada conjunto. Entonces, teníamos dos hipótesis, o sea, dos hipótesis que asumimos. Una, que cualquier conjunto tuviera tamaño impar. Y otra, que los puntos estuvieran en posición general. Pero bajo estas hipótesis, por lo menos sí tenemos la prueba completa. La hipótesis de posición general es muy fácil de quitársela de encima. Y de nuevo aquí sí voy a ser un poquillo informal. Y es que uno puede perturbar los puntos un poquito y formar algo en posición general. Pensémoslo así, pensémoslo en el plano. Deme cualquier épsilon y yo puedo mover los puntos en a lo sumo distancia épsilon de su posición original, obteniendo un conjunto de puntos en posición general. Entonces, por ejemplo, en el plano, si usted tiene, no importa cuántos puntos tenga en el plano, yo le puedo dar una bola muy pequeñita y yo le digo, tiene la libertad de mover sus puntos, pero solo en este radio. Consiga un conjunto en posición general. Y eso se puede de forma muy sencilla. ¿Por qué? El argumento es el mismo en cualquier dimensión, pero es un argumento de volumen, que el hiperplano tiene volumen cero, mientras que las esferas tienen volumen positivo. Entonces, por ejemplo, digamos que usted fijó dos puntos. Queremos que el tercero esté fuera de esta recta, ¿verdad? Entonces, muévelo un poquito, fuera de la recta.
Y eso nos da, bueno, aquí está un poquillo, pongámoslo, digamos que aquí separado un poco, digamos que ya tenemos los 3 puntos, y eso nos da ahora 3 rectas. Y ahora tenemos puntos. Agarre un cuarto punto y considere la esfera, la bola alrededor. Entonces, la bola tiene área, mientras que estas rectas son una cantidad finita de rectas, tienen área 0. Quiere decir que hay un punto que está en la esfera, perdón, en la bola, que no está en las rectas. Entonces, una vez que hacemos eso, tenemos 9 rectas, una por cada pareja de puntos, una por cada pareja de puntos. Bueno, ahí está quedando un poco feo, pero no importa. Y de nuevo, una cantidad finita de puntos. Tome cualquier otro punto, considere la bola. Esta bola tiene área, mientras que la cantidad finita de rectas que tenemos forma una figura sin área. O sea que hay un punto en la bola que no está en ninguna de las rectas. Ok, entonces es un argumento que se puede hacer en general usando el volumen n-dimensional, porque la bola tiene volumen n-dimensional, mientras que los hiperplanos tienen volumen 0. Entonces, quiere decir que yo puedo probar este resultado perturbando un poco los puntos, los movemos un poquito y el resultado es cierto. Y esto es para todo épsilon. Entonces lo que hacemos es hacer que épsilon vaya para infinito y nuestro plano va a converger en otro plano que va a particionar los 2 conjuntos. Okay. Las convergencias de los planos son un asunto de convexidad. Y es porque uno puede definir, bueno, nosotros definimos el plano. Aquí donde lo usamos, arriba habíamos dicho, suponga que U es un vector unitario. La esfera es compacta, es cerrada y es acotada. Entonces U es compacto y vean que H principalmente depende de U, aunque también depende del parámetro B. Pero si uno restringe a una región acotada, B se vuelve acotado y entonces H tiene una cantidad, sus coordenadas son U, B. Así podríamos escribir un H y usando una compacidad para encontrar un límite. Okay. De nuevo un poquillo informal, pero lo que hacemos es que tenemos un H épsilon que corta exactamente un punto, biseca, épsilon tiende a 0 y cerramos con un H que pasa por un punto de cada conjunto. ¿Okay? Y bueno, lo que nos faltaría es el caso donde haya conjuntos con tamaño par. Y en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es algo parecido. Vamos a... Y el problema sería, vamos a ver, supongamos que hay conjuntos con tamaño par. ¿Sí? Entonces, si nosotros repetimos el argumento de antes, encontramos, nosotros podemos encontrar H que H tal que para todo I la cantidad de puntos en H más intersección a sub I sea a lo sumo un medio del tamaño de HI. ¿Okay? Entonces aquí pasaría lo que nos dijo Eric antes, que puede pasar que como el conjunto es par, encontramos, digamos, que hay un conjunto par y encontramos una esfera que no corta ese conjunto par.
Pero entonces, luego encontramos otra recta que del color 3 interseca 2 bolas o 3 bolas. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí uno hace los supone en posición general, pero uno puede conseguir algo así. Uno quiere que sea exactamente igual, pero puede decir, bueno, esa lo sumo. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, aquí usamos que los puntos están en posición general. Y básicamente es esto. Veámoslo en el plano. Digamos que uno tiene 2 rectas. Y en este caso, digamos que la cantidad de puntos sería algo como 2K más 1. Algo así. Y entonces, digamos que uno tiene K puntos de un lado y tiene K menos 1 puntos del otro. Entonces uno dice, bueno, este H no nos sirve porque de arriba es cierto que tiene a lo sumo la mitad, pero abajo tiene menos de la mitad. Entonces necesitamos conseguir otro H. Y lo que vamos a hacer es que tomamos esto como base, uno de estos puntos como base, y movemos un poquito la recta para arriba. Entonces, vamos a hacer una pequeña rotación para que no atraviese ninguno de los demás puntos. Y entonces dejamos este punto que antes estaba en esta recta, lo vamos a acomodar para que quede debajo. De tal forma que al hacer esta rotación, este punto sea el único que cambia de lado del semiplano en este caso. ¿Okay? Mientras que los otros, que los que estaban arriba siguen arriba, los que estaban abajo siguen abajo, y uno de los puntos que estaba en la recta, ahora está bajo la recta. Pero si queremos, lo podríamos hacer lo contrario, rotar un poquito para abajo para que este quede por encima. Y este argumento se puede repetir en cualquier cantidad de dimensiones. Pero eso sí, cuesta un poco más dibujarlo. Digamos que uno tiene 3 puntos en un plano. ¿Verdad? Uno sabe que no hay 4 en un plano, pero digamos que hay 3 puntos en el plano. Y uno quiere sacar uno de los puntos, uno puede considerar un eje de rotación que sea esta recta, que pasa por 2 puntos, y rotar el plano un poquito. Ya sea lo rotamos para abajo, si queremos que ese punto quede encima, o lo rotamos para arriba, si queremos que el punto quede abajo. Vean que una rotación, por cualquier ángulo que ustedes hagan, por cualquier ángulo epsilon que ustedes consideren, va a dejar este punto que no consideramos, va a quedar por fuera. Pero si epsilon es suficientemente pequeño, al hacer este movimiento, no vamos a pasar por ningún otro punto, o sea que mantenemos lo demás invariante. ¿Ok? Bueno, entonces, no voy a formalizar eso, pero la idea de la prueba es esta, que encontramos puntos. Sí podemos asumir que está en posición general por el argumento de perturbarlos un poco, y así encontramos a lo sumo de puntos en una hiperplano, y siempre podemos ir sacando de uno en uno hasta hacer que los conjuntos queden con el tamaño adecuado, tanto arriba como abajo del semiplano.